Mateo, to Matthew, capítulo 17, chapter 17, y vamos a leer el 19 y el 20. and let's read verses 19 through 20. Esta palabra usted ya se la sabe, This word you already know. usted ya la ha leído muchas veces, usted y yo. You have read it plenty of times. Cuando lo tenga, me indica con un amén. When you have it, you can say amen. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we're going to read it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y dice así: Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a ese monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada les será imposible. Aleluya. Matthew chapter 17, verse 19. Then the disciples came to Jesus in private and asked, "Why couldn't we drive it out?" He replied, "Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you." Aleluya. Puede sentarse, hermano, hermana. You may take your seat. Y vamos a estar hablando del tema principal, es la fe. And the principal theme is faith. Y el título es Haz que suceda. And the title of this message is Make It Happen. Y comenzaré esta prédica con una historia And I will start this preaching with a story o con una parábola. or with a parable. Jesús usaba las parábolas para hacerle entender lo que él quería hablar. Jesus would use parables to help people understand. Se cuenta de un gran árbol grande y frondoso. It tells of a great tree that is leafy. No había un árbol tan grande como él en el bosque. There was not such a big tree like it in the forest. Los otros árboles lo admiraban y alababan por su altura y hermosura. The other trees admire it because of its height and its beauty. Un día un pajarito One day a bird venía volando con una semilla en el pico. was flying with a seed in its beak. Por accidente se le cayó la semilla By accident, the seed fell en un lado de este árbol. and beside this tree. Cuando este árbol mira When this tree saw la semillita, the seed, comienza a burlarse he begins to make fun. y criticaba la semillita porque era algo tan insignificante. And he criticized the seed because it was so insignificant. La semillita no se dejó intimidar, The seed did not let itself intimidate, por el contrario le decía a este árbol: but to the contrary, it told the tree, no te creas más que yo, "Don't think that you're better than me, pues en un tiempo seré tan grande y tan importante como tú en este bosque. because one day I'll be as big and as important as you are in this forest." El árbol grande y frondoso continuó burlándose. The big leafy tree began to make fun. Con el paso del tiempo, With the continuing of time, la semilla germinó y comenzó a crecer. the seed began to grow. Aquel árbol grande seguía burlándose The big tree began to make fun of the seed, y decía: and it would say, ¿cómo es posible que algo tan pequeño y débil pueda ser más alto que yo? "How is it possible that something so small and weak can be as big as me?" Luego de un largo tiempo, Then after a while, la mostaza creció the mustard seed grew, y había cubierto todas las ramas de aquel árbol. and it covered all of the tree's leaves. Los otros árboles se preguntaban qué había sucedido. The other trees asked themselves what had happened. Ya no miraban ese árbol grande y frondoso. They didn't see that big leafy tree. ¿Qué había sucedido con esa pequeña semillita? What had happened to that small seed? Ahora era una hermosa enramada. Now it was big. Luego de esto, After that, la mostaza dijo: the mustard seed said, ya no te verán más a ti,
they won't see you anymore pues te he cubierto con mis ramas, con mi follaje. because I have covered you. Ahora solo me verán a mí. Now they will only see me. Y muy pronto todo esto estará lleno de mostaza. And sooner or later, this fig tree will be full of the mustard seed. Y ya no mirarán otro árbol, And they will no longer see any other tree, solo mostaza. just mustard. Sabemos que los árboles no hablan, ¿verdad? We know that the trees can't talk, right? Es una parábola. It's a parable. ¿Entendieron un poco? Did you understand a little bit? Como cristianos es necesario que caminemos en fe, Like Christians, it is necessary that we walk by faith, que vivamos en fe. that we live in faith. Pero ¿cómo puedo tener esa fe? But how can I have that faith? Jesús les dice, Jesus says, porque había un muchacho lunático because there was a lunatic person que le daban ataques como epilépticos that would have attacks, epileptical attacks, y los discípulos ya habían orado por él and the disciples had already prayed for him, y el muchacho no había sido libre. and the boy was not free. Entonces cuando el Padre ruega para que este muchacho sea sano, So when the father prays for this boy that he may be healed, Jesús lo sana, Jesus heals him, pero Jesús se enoja un poco. but Jesus gets a little bit mad. Porque ¿cómo es posible Because how is it possible que los discípulos que andaban con él, that the disciples that were with him, que sabían lo que Jesús hacía, that they knew what Jesus did, no habían podido echar fuera el espíritu que estaba en este muchacho? they couldn't set free? Y los discípulos le preguntan, And the disciples asked him, ¿por qué nosotros no pudimos? why couldn't we do it? Y Jesús le responde, And Jesus responds, por su poca fe. because of your small or little faith. Entonces les da el ejemplo. So then he gives them an example. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, If you just had faith like the faith of a mustard seed, pudo haber sucedido. it could have happened. Entonces, So en esta mañana this morning, no quiero que nos enfoquemos en el tamaño del grano de mostaza, I don't want you to focus on the size of the mustard seed. porque aquí Jesús tal vez no quería mostrar el tamaño, Because here Jesus doesn't want us to see the size of the seed. porque en la versión que yo tengo Because in the version that I have, no dice si tuvieras fe como un tamaño de un grano de mostaza. because it doesn't say if you had the faith like a mustard seed, a small mustard seed. Dice si tuvieras fe como un grano de mostaza. It just says if you had faith like a mustard seed. Entonces no nos vamos a enfocar en el tamaño, So we're not going to focus on the size, sino en el poder de esta pequeña semilla. but of the power of this mustard seed. 3 virtudes de la semilla de mostaza. 3 virtues of the mustard seed. Es la semilla más resistente, It is the most resistant seed. crece rápido It grows fast, y no es híbrida. No se puede mezclar con otras semillas. and it cannot get mixed with other seeds. Ya ven que en estos tiempos mezclan las semillas These days, they mix the seeds together, y luego sacan unos frutos bien raros and then they come out with very different fruits que Dios no los creó así, that God did not create them like that. pero es lo que está en estos tiempos, But that is what we see nowadays. es lo que estamos consumiendo. That is what we are consuming. Pero la semilla de mostaza es genuina. But the mustard seed is genuine. Es imposible que la puedan mezclar con otra. It is impossible that you can mix it with another seed. ¿Cómo pues podemos tener esa fe? How then can we have that faith? Romanos 10:17. Romans 10:17. Vamos a leerlo rapidito. La fe viene por el oír. ¿Cómo pues podemos
viene por el oír. And the response is that faith comes from hearing. ¿Cómo usted va a mantener? Acuérdese, la primera virtud de la semilla de mostaza es la más resistente. ¿Cómo usted va a poder mantener esa fe firme How are you going to be able to maintain that y firm faith resistente and resistant en nuestro Dios? in our God? Romanos 10:17 Romans 10:17. dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romans 10:17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Necesitamos empezar We need to start a tener ese tipo de fe to have that faith que no se quebranta por nada, that does not break, que si viene el problema, that even though problems que si come, viene la dificultad, even though difficulty comes, nuestra fe no se quebranta, our faith will not be broken. nuestra fe resiste. Our faith will resist. Dice Romanos que es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romans says that it's by hearing the message. Pero para poder oír, But in order to hear, necesitamos tener un oído espiritual. we need to have a spiritual ear. Porque usted puede estar en este lugar escuchándome, Because you can be in this place hearing me, pero puede no estar creyendo. but you may not be believing. Nomás me está escuchando You're just hearing, y dice amén, and you say amen, pero salimos but we leave. y se nos descompone el clima central And something happens, our central air, y estamos renegando. and we're complaining. Se lo digo porque se nos descompuso anoche. I tell you, that happened to me yesterday. Entonces yo le dije, Señor, ahora ¿qué más falta? So I tell God, what else is going to happen? Y yo nomás me río, hermano, And I just laugh. hermana, porque primero fue la lavadora Because first it was the washing machine, y luego fue la camioneta del hermano José que nos sirvía. and then it was the truck that wasn't working. Y luego con este clima y el clima central ya no jaló anoche. And then the weather, and then my central AC. Pero va a jalar por fe. But it's going to work by faith. Y luego José, y si no jalamos tenemos cobijas. And I tell my husband, if it's Frío no vamos a sufrir. Entonces, hermano, cuando usted tiene esa fe inquebrantable, So when you have that unbreakable faith, puede mirar cosas terribles. you can see terrible things. El panorama está terrible, The panorama is bad, pero usted se mantiene firme. but you maintain yourself firm. Entonces, para nosotros crecer en fe, So for us to grow in faith, tenemos que tener ese oído espiritual. we have to have that spiritual ear. Porque muchos de aquí leemos la Biblia, Because many of us here, we read the Bible, pero aún así no tenemos fe. but even like that, we don't have faith. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. So I'm going to ask you a question. ¿Cuántos tenemos fe en esta mañana de que Dios va a hacer todo posible? This morning, Usted me dijo amén, gloria a Dios. you said amen, praise God. Pero cuando usted cruza esa puerta, But when you cross that door, usted tiene que vivir en eso que usted ha declarado ahorita. you have to live in that which you have declared. Entonces, nosotros escuchamos la palabra. So we hear the word. Los miércoles se nos dan estudios muy buenos. Escuchamos el estudio, la palabra. On Wednesdays we have services and we hear the word. Escuchamos la palabra en YouTube, ¿verdad? Con los predicadores que escuchamos ahí. We hear the word on YouTube with the preachers that we hear. Leemos la Biblia, We read the Bible, pero nuestra fe no aumenta. but our faith does not grow. Seguimos sufriendo We keep suffering con lo que Satanás hace. with what Satan does. Satanás viene y hace lo que quiere y nosotros ahí estamos sufriendo, hermano. And Satan comes and he does what he wants to, and we're there suffering. Pero cuando nosotros tenemos ese oído espiritual, But when we have that spiritual ear, sabemos que Dios se lo está permitiendo. we know that God is permitting it. Porque el enemigo no tiene poder. Él le tiene que pedir permiso a Dios para molestarlo a usted. Because the enemy does not have power. Para que su fe y mi fe sea probada. So your
Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Vengo a la iglesia, I come to church, escucho las prédicas que nos da nuestro pastor, I hear the preachings that the pastor preaches, agarro el teléfono, I grab my phone, pongo YouTube, I put on YouTube, los mejores predicadores, hasta ponemos los mejores predicadores, we put the best preachers. predicadores modernos. No, si ya está todo bien actualizado. Estamos lavando trastes, estamos Washing trabajando, dishes, we're working, escuchando la palabra de Dios, we're listening to the word of God, pero nuestra fe no aumenta. but our faith is not growing. Porque tenemos que desarrollar un oído espiritual. Because we have to have a spiritual ear, No solamente de escuchar, not just hearing. tenemos que oír y vivir. We have to hear and live. Entonces, como la palabra, la Biblia, So the Bible, the word, se le conoce como logos. is known as logos. ¿Sí se escucha? Ahí se escucha, ok. Es la palabra logos, la palabra escrita. It's the word logos. Pero existe la palabra rema, But the Rema word exists. que es cuando directamente Dios le habla a usted. It's when God directly speaks to you Cuando usted está acostado en la noche, at night. cuando de repente llega la palabra, When esa es la palabra rema. it's the word Rema. Cuando de repente está sentado en la sala When you're sitting down in the living viendo room televisión, watching TV, y a veces Dios no quiere que usted esté viendo televisión en ese momento, and maybe God doesn't want you to watch TV at that moment, y llega la palabra. and the word comes. Cuando usted está en el trabajo When you're at work y llega directamente la palabra, and the word directly comes to you, entonces esa palabra es la que Dios habla directo a su espíritu. so that is the word that God speaks directly to your spirit. Entonces cuando nosotros aprendemos a escuchar la palabra logos, la escrita, So when we learn to hear the word logos written, y cuando nosotros empezamos a escuchar, a conocer la voz de Dios cuando nos está hablando directamente a nuestro espíritu, and when we learn to hear the word of God speak directly to our ear, entonces nuestra fe crece. then our faith grows. Porque la fe viene por el oír, Because the faith comes through hearing, y el oír and hearing se adiestra por la palabra de Dios. La palabra logos y la palabra rema. the word logos and the word Rema. Pero ¿cómo podemos tener esta palabra? But how can we have this word? Cuando hay esa intimidad con nuestro Dios. When there's that intimacy with God. Los discípulos andaban con Jesús. The disciples were with Jesus. Se supone que lo conocían. They were supposed to know him. ¿Cómo es posible How is it possible? que ellos dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? And they say, how can we not do it? Porque ustedes no tuvieron la fe como el grano de mostaza. Because you do not have the faith like the mustard seed. Esa fe resistente, That resistant faith. esa fe inquebrantable. That unbreakable faith. La palabra escrita nos da la fe y el conocimiento The written word gives us the faith para conocer a Dios to know God y para reconocer su voz. and to recognize his voice. ¿Se acuerda el ejemplo de la semana pasada? Do you remember the example of last week? ¿Recuerda esa parte donde el hermano José estaba predicando? The part where Imam Jose was preaching? Y decía que a veces Dios nos decía que diéramos algo, ¿no? Una ofrenda. And he said that sometimes God tells us to give something, an offering. Entonces, no sé si yo así lo entendí, que a veces queríamos sacar la ofrenda de este lado y salía $1. Sometimes we want to get an offering out of our pocket and $1 comes out. Pero Dios quería que diéramos la de este bolsillo, donde estaban los $100. But God wants us to give from the other pocket where we have the $100 bill. ¿Qué
da el dólar, They give the dollar. da el bolsillo equivocado. They give out from the wrong pocket. Aleluya. Porque ¿qué pensamos? Because what do we think? Ay, no, me voy a quedar sin dinero para pagar los biles. No, I'm not going to have money enough to pay for my bills. Ay, ¿cómo voy a dar los $100? Digo, no, eso me voy a ir a comer. How am I going to get my $100 when that's what I'm going to have to go eat? Con eso voy a comprar los pañales. That's what I'm going to buy the diapers. Así piensa el hombre natural de poca fe. That's how the natural man thinks with little faith. Pero el hombre que conoce a Dios, But the man that knows God, el hombre que sabe reconocer cuando es Dios mismo hablándole, the man that recognizes that it's God who's speaking to him, mete su mano en el bolso correcto sticks his hand in the correct pocket, y saca lo que hay en él. and takes what's out of it. Eso es fe. That's faith. Porque sabes que aunque no tengas mucho, Because even though you don't have enough, tú estás siendo obediente en dar lo que Dios te dice, you're being obedient to what God is telling you, y por esa fe and because of that faith, sabes que Dios te va a suplir. you know that God is going to supply for you. Esa es la fe inquebrantable. That is the unbreakable faith. La semilla de mostaza es una semilla resistente. The mustard seed is resistant. En la parábola, que es una historia, es una parábola, The parable, the story, el árbol grande le decía, pero mira qué semillilla tan feñilla que estás haciendo aquí. the big tree is telling him, what are you doing here? Pero la semillita But the seed, ahí cayó that's where it landed. y esperó el tiempo en que creciera. And it waited a time so it could grow. Y no me voy a mover de aquí, árbol. And I'm not going to move from here, tree. Así nosotros nos tenemos que parar firmes. That's how we have to be. We have to stand firm. No nos debemos mover, We shouldn't move. pararnos en esa promesa que Dios nos ha dado. Stand firm on that promise that God has given us. ¿Qué es lo que Dios a usted le ha prometido? What has God promised you? ¿Le ha prometido sanidad? Has He promised you healing? ¿Negocio nuevo? A new business? ¿Le ha prometido que usted va a tener su propia empresa? Has He promised you that you're going to have your own company? ¿Le ha prometido que va a salvar a su esposo, a sus hijos? Has He promised you that He's going to save your husband and your children? La fe resistente cree y espera And resistant faith que suceda. waits for it to happen. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, When God would heal the sick, la mayoría de las veces, ¿qué era lo que decía Jesús? what would Jesus say the majority of the time? Tu fe, Your faith? amén, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Your faith has healed you. Y es importante que nosotros vivamos en fe. And it's important for us to live in faith, by faith. No como el mundo vive. Not like the world lives. El mundo tiene sus propios problemas, sus propios afanes. The world has its own problems. Pero es importante que nosotros But it is important for us aumentemos nuestra fe. to grow in faith. Y sin ese oído espiritual, And without that spiritual ear, si no tenemos ese oído espiritual, if we don't have that spiritual ear, andaremos como ciegos a tientas. we will be like the blind. ¿Por qué? Why? Cuando una persona no mira, anda con su bastón, When a person can't see, they're with their cane, o anda así, mire, para no caerse, tocando, tentando todo. Cuando nosotros no tenemos esa fe, when we don't have that faith, así andamos. that's how we are, like the blind. A ver, ¿a qué le pegamos? A ver dónde caemos. Pero cuando nosotros tenemos el oído espiritual, But when we have the spiritual ear, sabemos a dónde vamos we know where we're going. y pedimos no conforme a nuestros deseos, And we ask not according to our desires, sino conforme a la voluntad de Dios. but according to God's will. Hebreos 11:6. Hebrews 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Vamos a leerlo. And without faith, it is impossible to please God. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Fíjese lo que dice la Biblia. Look what the word says. Es necesario, It is necessary. no es una opción. It's not an option. La Biblia no te está dando una opción si quieres o no quieres. The Bible isn't giving you an option if you want to or if you don't. Es necesario It is necessary que el que se acerca a Dios that those who get close to God crea que le hay. believe. O sea, para que me entiendan. El que se acerca a Dios tiene que creer que va a encontrar algo. That those who get close to God believe that they will find. El que se acerca a Dios tiene que creer que va a encontrar una respuesta. That those who get close to God Entonces will find dice an answer. que Dios galardona, Dios premia a los que le buscan, Dios premia a los que tienen fe. And God rewards those who seek Him, who have faith. ¿Y cómo nos premia el Señor? And how does God reward us? Contestando en esa necesidad, Answering that need, obrando en ese milagro. working in that miracle. ¿Por qué no podemos ver esos milagros, hermano? Why can't we see those miracles? Yo preguntaba, Señor, ¿por qué yo miro a veces I ask God why. I see cómo sometimes el paralítico se levanta? the paralyzed gets up. Hace poco se hizo muy viral un video A while back, there was a viral video de una mujer que está en silla de ruedas of a lady that was in a wheelchair, y está la alabanza y está la presencia de Dios. and the praise and worship was going, and the presence of God was there. Y esta mujer tenía otro problema. And this woman had another problem. No sé cómo se llama esta enfermedad, I'm not sure what this sickness is called, pero esta enfermedad le impedía caminar. but that sickness did not allow her to walk. No sé si usted vio ese video I don't know if you saw that video porque fue viral. because it was viral. Entonces se levanta So she gets up y le empiezan a agarrar las hermanas de los lados and they begin to hold on to her. y ella empieza a caminar y ella empieza a alabar a Dios. And she begins to walk and she begins to praise God. Entonces yo le preguntaba a Dios, So I asked God, ¿cuándo voy a ver así físicamente, palpablemente esos milagros? when will I be able to see physically those miracles? Y pues ya sabe la respuesta de nuestro Dios, ¿verdad? And so you already know the answer, Cuando tengas fe. when you have faith. Entonces, a veces So sometimes no pasan las cosas, things don't happen, no porque Dios no quiera contestarle, not because God doesn't want to answer you, sino porque nuestra fe no es verdadera. but because our faith isn't true. No podemos seguir viviendo. We can't keep living. Es necesario, dice la Biblia, es necesario que el que se acerca a Dios crea que en Él va a encontrar. It is necessary that those who get close to Him will find. Es necesario tener esa fe que mueve montañas. It is necessary to have that faith that moves mountains. Pero no crean que va a mover montañas, que va a decir ese monte, monte, muévete. No, 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 no. Al menos yo no he sabido que en el mundo haya pasado un suceso así, que un monte se mueve de un lugar y se pone en otro. I haven't seen that a mountain moves from one place to the other. Recuerden que Jesús nos daba ejemplos y nos hablaba por parábolas. Remember that Jesus will give us examples and speak to us in parables. Pero fíjese, que usted mire un monte o un árbol, que usted mire un árbol que se arranque y se mueva de otro lugar. ¿Qué haría usted en ese momento? If you see a tree that moves from one place to the other, what would you do? Imagínese, Imagine. es algo imposible, ¿no? That's something impossible. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. So that's the faith that God wants you to have. Que lo que parece imposible para todos, That what seems impossible for everyone, nosotros creamos que para Dios no lo es. that we believe that with God it is possible. Que si el doctor, la doctora te dijo, tienes
Esa fe, como ese grano de mostaza, That faith, like the te mustard seed, mantiene y te dice, no, yo sé que voy a ser sana en el nombre de Jesús. Que usted mira a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana perdido en drogas, en el alcoholismo, if you see your son, your daughter lost in drugs or in alcohol, es una montaña muy grande que dices, nunca se va a mover de ese lugar. it's a big mountain and you say it's never going to move from that place. Pero la fe es creer que esa montaña se mueve, que ese espíritu de drogadicción se va, que ese espíritu de alcoholismo se va y que esa alma es salva para Cristo. Faith, you're believing that that mountain is going to move. Esa es la fe That is the faith. inquebrantable. Unbreakable. Esa es la fe como el grano de mostaza. That is the faith like the mustard seed. Porque acuérdense que no estamos hablando del tamaño, Because remember, we're not talking about the size. estamos hablando del poder de la semilla. We're talking about the power of the seed. Y en esta mañana tenemos que saber que tener fe es tener poder. And this morning, we have to know that having faith is having power. Hermano, yo he meditado en esto, I meditated on this. que a veces los de afuera tienen más fe que nosotros. That those outside have more faith. ¿Cuántas veces le han hablado por teléfono? How many times have they called you on the phone? Hermana Ángela, Hermana Ángela, hermana Margarita, Hermana Margarita, hermana Pérez. Sister Pérez. Con su permiso las pongo de ejemplo, hermano. Porque son las del ministerio de oración, ¿verdad? They're from the ministry of prayer. Ore por mí. Pray for me. Pídale a su Dios Ask your God que me sane. to heal me. Tiene fe en su Dios. They have faith in your God. Y nosotros que tenemos a ese Dios, And us that we have that a veces dudamos. God, sometimes we doubt. ¿Cómo es posible que los de afuera a veces nos demuestren más fe en nuestro Dios que nosotros mismos? How is it possible that those outside have more faith than us? Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please Lo dice God. la palabra. That is what the word says. La exhortación de Jesús no fue para el padre de este muchacho. The exhortation for Jesus wasn't for this father. Fue para los discípulos. It was for the disciples. La exhortación de Dios, la palabra en esta mañana es para usted y para mí. The word for today is for you and I. Porque Dios quiere que tengamos una fe inquebrantable. Because God wants us to have an unbreakable faith. Una fe que nos permita avanzar. A faith that allows us to keep going. Vamos caminando We're walking por la vida del cristianismo through the way of a Christian con cargas, with weights, con afanes de lo que nos pasa en el trabajo, of things that happen to us en la at work, casa, in our house, en la escuela, at school. y decimos que creemos en Dios, And we say we believe in God, pero no vivimos but we don't live como creerle a Dios. like we believe in God. Porque es muy diferente creer en Dios Because it's different to believe in God, a creerle a Dios. to believe that God can actually do it. El enemigo también cree, The enemy also believes. los de afuera también creen en Dios. The people outside also believe in God. Saben que Dios existe, They know that God exists. saben que hay un Dios, They know that there is a God. saben que Jesús vino, They know that Jesus came, pero no pueden creerle a Dios but they cannot believe porque no conocen su voz. because they don't know His voice. Pero usted y yo But you and I debemos conocer la voz de nuestro Dios. need to know the voice of our God. Y cuando Él nos habla And when He speaks por su palabra, through His word,
word directamente a nuestro espíritu, directly to our spirit, es necesario que le creamos. it is necessary for us to believe. Solamente así Only that way nuestra vida puede tomar un giro. our life can change. ¿Por qué no podemos ver milagros? Why can't we see miracles? Porque no le creemos. Because we don't believe. Venimos a la iglesia, We come to church, decimos amén, yo creo, we say amen, I believe, pero cuando salimos but when we go out, vivimos we live en angustia, in worry, en depresión, in depression, en tristeza, in sadness, en ansiedad, in anxiety, en preocupación. and in worry. Porque estamos preocupados Because we're worried por lo que nos falta. of what we lack. Estamos preocupados We're worried por lo que nos dice a veces el médico. of what the doctors say. Entonces, ¿esa es una fe genuina? So is that a genuine faith? No. Si tuvieras fe como el grano de mostaza, If you had faith like the mustard seed, tú le dices a ese monte, you would tell that mountain, a eso que para ti es imposible, that for which to you is impossible, y es hecho. and it is done. Romanos 1:17. Romans 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romans 1:17. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Nosotros todo lo tenemos que hacer por fe. Everything we have to do by faith. Escuchaba hace años una hermana, no sé si ya se los comenté, I heard a while back from a sister que ella decía que era feliz por fe, that she was happy by faith porque yo creo que miraba a su esposo que no cambiaba, because she would probably see her husband that he didn't change, yo creo miraba a sus hijos que no querían nada con Dios, and she would see her children that they didn't want nothing with God to do with God. pero ella, cada persona que entraba a la iglesia, But her, every time somebody came in to church, se acercaba a darles el plan de salvación. she would get close to them and tell them about salvation. Y siempre andaba bien contenta. And she was always happy. Entonces ella una vez dijo So one day she said que ella era feliz por fe. that she was happy by faith. O sea, a lo mejor realmente a ella le preocupaba, So maybe truly it worried her. le entristecía lo que pasaba en su casa. It saddened her what was happening in her home. Pero por fe ella era feliz. But by faith, she was happy. She was joyful. Entonces en ese momento pues yo era una jovencita, So at that time, I was young. bueno, más chiquita, no hasta joven. I was still young. I was just a little bit. Yo misma me echo porras como dice mi marido. No entendía. I didn't understand Porque pues los jóvenes sí tenemos problemas, pero más ligeros. because as youth or teenagers, we do have problems. Pero cuando crecemos, But when we get older, cuando tenemos un hogar, when we have a home, a family, cuando tenemos hijos, when we have kids, vienen los más fuertes. it becomes a little bit harder, problems. Entonces pude entender So I could understand lo que ella decía, what she was saying, que era feliz por fe. that she was happy by faith. Mas el justo por la fe vivirá. Debemos de tener una fe genuina. We need to have a genuine faith. La tercera virtud de la semilla de mostaza The third virtue of the mustard seed es que no es híbrida. No la pueden mezclar con otras semillas. is that you cannot mix it with other seeds. No pueden sacar un fruto compuesto. You can't take out a fruit. Tiene el poder por sí sola. It has the power within itself. Así no es
is how our faith. Tiene que ser genuina. Our faith has to be genuine. Y nuestra fe tiene que ser probada por medio de las pruebas. And our faith has to be put to test through problems, through trials. ¿Qué tipo de fe estamos viviendo? What kind of faith are we living? ¿Qué tipo de fe tenemos? What kind of faith do we have? ¿Tenemos esa fe genuina? Do we have that genuine faith? ¿Esa fe verdadera? That true faith? ¿Esa fe que las pruebas no destruyen? That faith that the problems don't destroy? ¿Sabe para qué sirven las pruebas del cristiano? Do you know what the trials and the problems of a Christian are? Las pruebas destruyen la falsa fe. The problems destroy the false faith. Y fortalecen la verdadera fe en Dios. And they help Los de afuera the ones outside. tienen una fe They have a faith, no genuina. not genuine. Porque tienen su fe puesta en ídolos Because they have their faith put in idols. que tienen ojos pero no ven, That have eyes but can't see. que tienen oídos pero no los pueden escuchar, That have ears but they can't hear. que tienen boca pero no les pueden hablar. That have a mouth but they can't talk. Pero nuestra fe But our faith tiene que ser no fingida, tiene que ser genuina. has to be genuine. Porque nuestro Dios nos escucha, Because our God hears us. porque nuestro Dios nos habla directamente Because God speaks to us directly. y porque nuestro Dios nos ve. And because our God sees us. Él está viendo He is seeing cuando estás pasando por medio de dificultad, when you're going through difficulties. pero Él también te escucha But He also hears you cuando tú le hablas, when you speak to Him. cuando tú le quieres conocer más. When you want to know Him more. Y Él te habla And He speaks to you por medio de su palabra, through His word. por medio de la palabra logos, Through the word logos. pero también por medio de la palabra rema, But also through the word rama. la que va directo a tu espíritu, That goes directly to your la spirit. que te hace dar ese giro That makes you change. y la que te hace caminar en fe. And that makes you walk in faith. El justo por la fe vivirá. The just by faith will live. Hermano, cuando nosotros somos, ¿cómo puede ser la palabra que voy a decir? Cambiamos mucho, bipolares espiritualmente. When we're bipolar spiritually, Hoy tenemos fe today we have faith. y luego mañana, And then tomorrow, cuando se presenta el problema, when a situation, a problem arises, estamos preocupados we're worried y estamos llorando mucho. and we're crying a lot. Y Dios no se enoja porque tú llores, And God doesn't get mad because you're crying. pero hay cristianos But there are Christians que viven una vida constante en lamentos. that constantly live a worried life, ¿Cómo sad life. ¿Cómo está, hermana Ángela? Ay, hermana. How are you, hermana Angela? Siempre que me saludan, digo lo mismo. Ay, hermano, pues fíjese que... Y luego el otro amigo, ¿cómo está, hermana Ángela? Ay, hermano, pues fíjese. Vivimos en constante amargura y en constante lamento y en constante frustración. We live in constant sadness and in constant frustration Porque no tenemos esa fe genuina. because we don't have that genuine faith. Y no es que usted vaya a echar mentiras. And it's not that you're going to lie. Si a usted le duele algo, si usted se siente enfermo, If you're hurting, if you feel sick, y si le preguntan, and if they ask you, ¿cómo está, hermana Ángela? how are you, Sister Angela? Bien, hermano, me siento un poco mal, pero por fe voy a estar bien. Good, but by faith I know that I'm going to be better. Porque acuérdese que los cristianos vivimos por fe. Because remember that Christians, as Christians, we live by faith. ¿Y qué es la fe, hermano? And what is faith? ¿Alguien me puede decir qué es la fe? Can someone tell me what is faith? ¿Alguien me puede decir qué es la fe? Can someone tell me what faith is? Dice Hebreos 11, la fe It says, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese,
seguridad, la fe es la seguridad de tener lo que usted espera tener. Y la convicción, usted está convencido y nadie lo mueve de ahí. Esa es la fe genuina. Aunque le vengan a decir, uy, no, hombre, ¿cuánto tiempo tienes enfermo? Y eso que eres cristiano. Hebrews 11 says that faith is a confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Cuando la gente dice usted se para firme y usted sigue creyendo y convencido que usted va a tener lo que no ve. You stand firm, believing that you're going to have what you do not see. Entonces la fe es la seguridad So faith is the assurance de tener lo que estamos esperando. of hoping, assurance about what we do not see, having the confidence, Y es la convicción the conviction de tener lo que no vemos. of having of what we do not see. Esa es la fe. That is faith. Mantenernos en la fe genuina Maintaining the genuine faith nos hará crecer will allow us to grow y ver esos milagros maravillosos. and see those wonderful miracles. Los discípulos conocían a Jesús, The disciples knew Jesus. sabían de la fe, They knew about faith, pero tal vez no estaban viviendo en ella. but they probably weren't living in it. Voy a volver a leer. Dice, Jesús les dijo, por su poca fe, de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a ese monte, pásate de aquí y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Amen. He replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. No podemos tener una fe genuina We can't have a genuine faith solamente viniendo los domingos only coming on Sundays y escuchando lo que se nos predica. and listening to what we're being preached. Y no porque esto sea malo, And not because this is bad, sino porque usted y yo tenemos que tener una relación con Dios but because you and I need to have a relationship with God, para que nuestro oído espiritual se active. so our spiritual ear can be activated. Por eso es importante So that is why it is important cumplir con todos los requisitos que Dios nos pide para vivir en fe. accomplish all of the requirements that God is telling us by faith. Los discípulos no pudieron The disciples couldn't, y Jesús les dijo, tienen que tener la fe como el grano de mostaza. and Jesus said you have to have faith like a mustard seed. A ver, permítame, hermano. Miren, aquí tengo unos granos de mostaza. I have some mustard seeds. Se me escondió mi... ¿Por qué Jesús dijo? ¿Por qué Jesús no les dijo? Quiero que tengan fe como el grano de la arena del mar, que es más pequeña que esta. Why did Jesus say, I want you to have faith like the sand, like a small pebble of sand? Porque Jesús no quería mostrarles el tamaño, sino el poder de esta semillita. Because God didn't want to show the size, but the power. Miren, no la alcanza a ver, ¿verdad que no? Miren, no se la puedo ni enseñar porque mis dedos cubren la semillita. I can't really show you because my fingers cover the entire seed.
Mire, tan chiquita, póngala así en su dedo. Put it on your finger. Pero mire, no es el tamaño, But it's not the size. es lo que es esta semilla. It's what the seed is. No es el tamaño de su fe, It's not the size of the faith. es lo que la fe que usted tiene en Dios puede lograr. It's what the faith that you have in God can accomplish. El título es Haz que suceda. The title is Make It Happen. Haz que suceda con tu fe. Make it happen with your faith. Jesús les decía, su fe los ha salvado, Jesus said, your faith has healed you, has saved you. su fe los ha sanado. Your faith has healed you. Qué hermoso sería escuchar a Jesús diciéndonos en esta mañana, tu fe te ha sanado, tu fe te ha librado, Your faith has healed you, has saved you. tu fe te ha restaurado, Your faith has restored you. tu fe en mí Your faith in me te ha salvado. has saved you. No es el tamaño, It's not the size. es el poder de la fe en Cristo Jesús. It's the power of faith in Christ Jesus. Fíjese, de aquí no se alcanza a ver. From Si afar, usted levanta su semillita, yo tampoco la voy a alcanzar a ver. Segunda de Corintios 13:5, con esto terminamos. 2 Corinthians Dice, examinen, 5. perdón, Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense a ustedes mismos si están en fe. Pruébense a ustedes mismos. 2 Corinthians 13:5. Examine yourselves to see whether you are in faith. Test yourselves. Dice, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está con nosotros a menos que estén reprobados. Do you not realize that Christ Jesus is in you unless, of course, you failed the test? ¿Qué tipo de fe estamos viviendo? What kind of faith are you living? Examinémonos en esta mañana. Let us examine ourselves this morning. La fe en Dios nos hace vivir en santidad. Faith in God allows us to live a holy life. No nos contaminamos con lo que cree el mundo. Let us not contaminate ourselves with what the world believes. Acuérdese que la virtud de la semilla de mostaza era que no se puede mezclar con otras semillas. Remember that the virtue of the mustard seed is that it can't mix with other seeds. No podemos mezclarnos con las creencias de este siglo. We can't mix ourselves with the beliefs of this century. No podemos vivir atormentados, preocupados We can't live worried por lo que está en las news, en las noticias. of what we see on the news. El miércoles nos decía una hermana que habían anunciado que se viene otra pandemia más fuerte. On Wednesday, a sister announced that there was a bigger pandemic. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como cristianos ante esto? And what are we going to do as Christians? Va a ser probada nuestra fe Our faith is going to be tested. y tal vez salgamos reprobados. Vamos a escondernos en nuestras casas, Are we going to hide in our homes, en nuestras cuevas. in our caves? No vamos a congregarnos. We're not going to gather together at church. No vamos a poder salir a predicar el evangelio We won't be able to announce porque nuestra fe no es genuina y tenemos miedo. because our faith isn't genuine. We're scared. La fe genuina se para Genuine faith en la stands roca, on the rock se mantiene firme. and maintains itself firm. La fe genuina crece. Genuine faith grows. ¿Cómo le va a dar crecimiento usted a esa semilla? How are you going to give growth to that seed? Cualquiera que siembre una semilla, Who plants a seed la cuida, will take care of it. la riega, le pone agüita, We'll water it. la pone en el sol, We'll put it on the sun. la pone en la sombra, We'll put it in the shade porque quiere ver el fruto. because it wants to see the growth, the fruit. No, pero hermana, a mí se me secan todas las plantas. All my plants dry Fíjese, porque no las cuido. because I don't take care of it. Así es la fe. That is how faith is. Nosotros
alimentamos nuestra fe con la palabra logos y la palabra rema, if we don't feed our faith with logos and rema, vamos a seguir viviendo frustrados. we're going to keep living frustrated. Hoy somos cristianos de fe Today we're Christians of faith, y mañana ya andamos preocupándonos como el mundo. and tomorrow we're worried just like the world. No podemos seguir viviendo un cristianismo bipolar, We can't keep living a bipolar Christianity, una espiritualidad voluble bipolar. bipolar Christianity. We can't keep living that. Acuérdese, no solo es cuestión de declarar, Remember, it's not just about declaring, es cuestión de creer, it's about believing, de vivir en fe to live in faith, y por la fe. and by faith. Póngase de pie, hermano. Stand to your feet. Fíjese, yo escuchaba a alguien que decía que la fe no era una varita mágica que cumplía nuestros caprichos. Faith was like a wand. Entonces yo decía, So I said, si Dios me dice if God tells me que si yo me acerco a Él, that if I get close to Him, debo de creer que voy a encontrar algo. I have to believe that I'm going to find something. ¿Y por qué la fe no es una varita mágica que cumple mis caprichos? And why is faith not like a wand that? Porque nuestro deseo Because our desire siempre va a ser will always be que Dios responda. that God responds, ¿Y sabe qué? Dios va a responder. and God will respond. Pero But nuestro deseo our desire es que Dios responda de la manera que nosotros queremos, is that God responds the way that we want to, en el tiempo que nosotros queremos. in the way that we want to. Pero Dios, But God, cuando responde, when He responds, responde de la mejor manera. responds in the best way. Entonces, cuando usted pida algo, So when you ask for something, pida con fe, ask with faith. creyendo que va a ser posible, It's possible. sin olvidarse Without de pedir siempre about asking all the time, que se haga conforme a su voluntad, that it may be according to God's will. que se haga conforme a su manera. That it may be according to Him. God bless you. I hope you enjoyed the message. I hope that you can get a word that'll hold you throughout the week. If you need prayer or if you would like to give a donation, please go to our website. There's a form there that you can fill out and we'll be praying for you. If you would like to visit our church, we will have here on Wednesday and we will have here on Sunday our times. If this is your first time, please hit the subscribe button. And if you liked it, the message, please give us a thumbs up, okay? If you want to know every time we load up another video, please hit the bell or hit the notification button. God bless you. Take care.